1 Timoteo 4. Ser un hombre de Dios. A. Las falsas doctrinas en los postreros tiempos. 1. Una advertencia del Espíritu Santo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pero el Espíritu dice claramente. Pablo señaló especialmente a esta como una revelación del Espíritu Santo, ya sea que haya sido un mensaje espontáneo que le fue dado mientras escribía, o que estuviera citando una profecía previa. Pablo sabía que ciertos peligros marcarían los postreros tiempos. El peligro de la apostasía, algunos apostatarán. El peligro del engaño, espíritus engañadores. El peligro de las falsas doctrinas, doctrinas de demonios. Y han pasado más de 1900 años desde que Pablo le escribió a Timoteo acerca de los postreros tiempos, pero él no había malinterpretado su tiempo ni los nuestros. La historia no está, y nunca ha estado, precipitándose hacia un lejano borde que terminará con este orden actual. Incluso desde los tiempos de los apóstoles, la historia ya había alcanzado ese borde y ha avanzado en forma paralela a él desde entonces. Como resultado, los postreros tiempos describen un amplio periodo de tiempo, no un par de años. Algunos apostatarán de la fe, debido al peligro de los últimos tiempos. Si Timoteo iba a permanecer como un ministro fiel para el pueblo de Dios, él debía mantener, como guía hacia la verdad, a la fe. Si se perdiera esto, nada más importaría. Y un hombre pudiera tener todas las verdades del cristianismo, y sin embargo quitarles todo efecto al adoptar otras doctrinas que contrarresten su influencia. O tal vez pueda apostatar de la fe negando alguna doctrina esencial, aunque no traiga nada heterodoxo. Clarke. 2. Un artículo en Estados Unidos publicado en Noticias y Reportes del Mundo en junio de 1997. Describe a un pastor de Virginia que prefería predicar sobre Bosnia, justicia, paz mundial, que hacerlo sobre historias de la Biblia o sobre salvación personal. Este es un ejemplo de un hombre que apostató de la fe y siguió su propia dirección. C. La fe, esto describe las enseñanzas esenciales de la fe cristiana. Cuando algunos apostatan de la fe, están abandonando las enseñanzas esenciales del cristianismo. Y la Biblia usa la frase la fe de esta manera en diferentes partes. Hechos 6:7 y 14:22, Colosenses 1:23, 1 de Timoteo 1:19 y Judas 1:3. De doctrinas de demonios, esto se refiere a espíritus demoníacos, seres angelicales que se han rebelado contra Dios, que buscan engañar a hombres y mujeres y alejarlos de la verdad. Y algunas mentiras son tan poderosas que tienen una evidente dinámica espiritual tras ellas. Estas son mentiras elaboradas y comercializadas por espíritus engañadores. Doctrinas de demonios. Esto habla de enseñanzas específicas de estos espíritus engañadores. Los demonios están graduados en teología y tienen sistemas de doctrina. Y encontramos la primera doctrina demoníaca en Génesis 3. Ahí Satanás, hablando de la serpiente, le enseñó a Eva, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3, 4-5. Desde entonces, cada doctrina demoníaca ha encontrado la forma de regresar a esta raíz, la idea de que podemos ser dioses y operar de manera independiente de Dios. 2. Muchos manuscritos y jefes de las casas tienen espíritus engañadores, los cuales son mucho más contundentes que la lectura común. El engaño tiene sus espíritus, emisarios de todo tipo, los cuales emplea para oscurecer los corazones y destruir las almas de los hombres. Farsantes de la inspiración y falsos maestros de todo tipo, que pertenecen a esta clase. Clarke. Espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Estos han estado rondando desde que el hombre caminó por primera vez en el huerto de Edén. Pero debemos esperar que más y más personas de la Iglesia apostaten de la fe en los postreros tiempos y acepten estas falsas enseñanzas. Y es difícil decir si hay más falsas doctrina hoy en día, o si simplemente con la tecnología moderna es más fácil propagar una mentira. Pero hoy en día es cierto el antiguo dicho, una mentira viaja rápido, la verdad va a pie y más personas dentro de la Iglesia están siguiendo estas doctrinas de demonios. 2-3
la naturaleza de su apostasía de la fe y de su aceptación de las doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes, y los que han conocido la verdad. Por la hipocresía de mentirosos, esto describe a los que han apostatado de la fe. Esto sin duda se refiere a los que voluntariamente aceptan la falsedad para justificar su pecado u orgullo, pero también se refiere a aquellos que afirman estar enseñando sobre la Biblia, mientras que solo la usan como un apoyo para sus propias ideas. Teniendo cauterizada la conciencia, su conciencia, la cual alguna vez los condenó por haberse alejado de la verdad, ahora no responde en absoluto. Es como si las terminaciones nerviosas de sus conciencias hubieran sido quemadas y ya no pudieran sentir nada. Pablo aquí se refiere a la antigua práctica de marcar a un criminal en la frente con una marca distintiva. Para estos, no era su frente lo que había sido marcado con hierro ardiente, sino su conciencia. 2. Ellos llevan las marcas de su hipocresía de forma tan evidente y tan indeleble en sus conciencias ante los ojos de Dios, como aquellos que han sido cauterizados en sus cuerpos por sus crímenes ante los ojos de los hombres. Clarke. 3. Pablo sabía lo que era tener una conciencia muerta y cauterizada. Antes de entregar su vida a Cristo Jesús en el camino a Damasco, él sentía que estaba totalmente justificado en su persecución contra los cristianos y su odio hacia Jesús. Él podía sentirse justificado porque su conciencia estaba cauterizada y necesitaba una llamada de atención la cual el Señor, en su gracia, le proporcionó. Se prohibirán casarse, y mandarán abstenerse de alimentos. Esto describe las enseñanzas legalistas de aquellos que han apostatado de la fe. Ellos enseñaban que siguiendo esta lista de reglas hechas por el hombre, uno sería justificado ante los ojos de Dios, que usted sería más santo para Dios si no se casaba, y si no comía ciertos alimentos. Siempre ha habido personas en la iglesia que se consideran más espirituales que Dios mismo, e incluso tienen un conjunto más estricto de reglas que las que Dios tiene. 2. En los primeros siglos de la iglesia, hubo monjes que salían a lugares desiertos y desolados para mostrar lo espirituales que eran al torturarse a sí mismos. Uno nunca comía comida cocinada. Otro permanecía toda la noche apoyado en una piedra afilada de modo que le fuera imposible dormir. Otro descuidaba su propio cuerpo y se permitía a sí mismo llegar a estar tan sucio que insectos caían muertos de su cuerpo. Ellos hicieron esto porque pensaron que les ganaría el favor de Dios y que le mostrarían a todos lo espirituales que eran. 3. A menudo pensamos que si sacrificamos algo para Dios, como nuestro derecho a contraer matrimonio o comer ciertas comidas, entonces Él nos deberá algo. Esto es el legalismo en su peor forma, tratar de manipular a Dios para que nos dé algo. La idea es que podemos hacer que Dios esté en deuda con nosotros, hacerlo nuestro siervo y hacernos a nosotros sus amos. En esto cumplimos con la doctrina original de los demonios que seamos dioses. 4. Incontables millones a través de los siglos han buscado sacrificar algo, para hacer que Dios les deba bendiciones, o perdón, o misericordia, o lo que sea. Esa es la religión de la autoflagelación, no es la relación con Cristo descrita en el Nuevo Testamento, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3:24. La controversia no es sobre carne o pescado, o sobre colores negros o cenizos, o sobre el miércoles o el viernes, sino sobre las locas supersticiones de hombres que desean obtener el favor de Dios con tan poca cosa y ofreciendo una adoración carnal, inventando ídolos para sí mismos en lugar de Dios. Calvin. Prohibirán casarse. Ellos mantienen que es mucho mejor para un sacerdote mantener muchas prostitutas que tener una esposa. 3. 4-5. Una refutación del legalismo que marca a aquellos que han apostatado de la fe. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Porque todo lo que Dios creó es bueno, en cuanto a lo que comemos, podemos comer de todo. Recibimos las cosas correctamente cuando las recibimos con acción de gracias, con un sentido permanente de gratitud hacia Dios. Recibimos las bendiciones del alimento, refugio y de las comodidades como regalos, y no como derechos. Y nada es de desecharse, no estamos limitados por ningún tipo de dieta. Lo que comemos no nos hace más justos ante los ojos de Dios,
aunque lo que comemos puede afectar a nuestra salud. Y este problema fue resuelto de una vez por todas cuando Dios le habló a Pedro en Hechos 10, 9-16. 2. Tanto entre los paganos, como entre los judíos y los romanistas, ciertas carnes estaban prohibidas, algunas todo el tiempo, otras en ciertos momentos específicos. Esto que nos informa el apóstol era contrario al diseño de Dios original, y dice que aquellos que conocen la verdad, saben esto. Clarke. C. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Aquí Pablo tiene en mente una oración antes de comer. Note que el énfasis no está en pedirle a Dios que bendiga la comida, sino en agradecer a Dios por la bendición de proveer alimentos para comer. Y la palabra de Dios santifica la comida en el sentido de que Dios dio dos órdenes generales a la humanidad de comer todas las cosas buenas de la tierra. Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Génesis 1:29. Todo lo que se mueve y vive, os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Génesis 9:3. 2. Es bueno y apropiado para nosotros orar antes de comer los alimentos, pero no debe ser de una forma supersticiosa ni como un ritual. Tampoco debe ser hecha para mostrarle a otros lo espirituales que somos, lo cual sería imitar las prácticas de los fariseos. Mateo 6:5. Ve instrucción en el ministerio para Timoteo. 1:6. ¿Cómo saber si usted está cumpliendo con su llamado? Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Note que el trabajo del pastor es principalmente la instrucción de los hermanos, pero instrucción debe ser entendida en un sentido amplio, no solo como la enseñanza en un aula. Y Jesús instruyó a sus discípulos, pero con vida y práctica, así como con palabras. B. Nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pero, si Timoteo iba a ser un buen ministro de Jesucristo, él debía permanecer anclado en la palabra de Dios, siguiendo cuidadosamente la buena doctrina. 2:7-10. Manteniendo nuestras prioridades en el camino correcto. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Desecha las fábulas profanas y de viejas. La prioridad debe estar en la palabra de Dios, no en las palabras del hombre. Pablo advertía a Timoteo que se mantuviera enfocado en la palabra, no en cosas que vinieran del hombre. El mayor esfuerzo debe ser puesto en la palabra de Dios, no en palabra de hombre. B. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Este es un aspecto negativo de la orden. En el aspecto positivo, la prioridad debe mantenerse en las cosas eternas, no en las cosas terrenales. Ejercítate para la piedad. La cultura de la antigua Grecia y la cultura romana daban un alto valor al ejercicio físico. Pablo le dice a Timoteo que el mismo esfuerzo y compromiso que otros tienen hacia el ejercicio físico debe ser puesto para desarrollar la piedad. Y he aquí una paradoja intencional. Timoteo se enfrentará al falso misticismo de los herejes al ejercitarse a sí mismo en piedad práctica de la vida cristiana. Wait. 2. La palabra piedad viene de la antigua palabra en inglés godlikeness, que significa tener el carácter y la actitud de Dios. Esta era una meta digna, mucho más digna que los potenciales logros del ejercicio físico. 3. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, en que tiene algo de valor. O la idea puede ser traducida como que el ejercicio corporal es bueno por un tiempo, mientras que el ejercicio para la piedad es bueno para toda la eternidad. 4. El desarrollo espiritual y el desarrollo físico comparten algunas similitudes. En ambos, el crecimiento solo viene con esfuerzo y una alimentación apropiada. D. Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente. Aquí Pablo explica el valor de la piedad, tanto en su sentido temporal como en el eterno. La piedad hace mejor esta vida presente,
y no deberíamos dudar en creer y compartir esto con la gente. Y, a pesar de que la piedad no hace que esta vida sea más cómoda, ni que haya más dinero, ni que dé más placeres, ni hace que todo sea más fácil en esta vida presente, indudablemente la hace la mejor, la que da más satisfacción, y es la vida más gratificante que uno pueda vivir en este mundo. 2. Le aseguro, y hay miles de hermanos que pueden afirmar lo mismo, que después de haber probado los caminos del pecado, infinitamente preferimos los caminos de la justicia por el bien de sus propios placeres, incluso aquí, y no cambiaríamos lugares con hombres infieles incluso si tuviéramos que morir como perros. Con todo el dolor y la tensión que se supone que conlleva la vida cristiana, la preferiríamos sobre cualquier otra forma de vida bajo las estrellas. Spurgeon. Y de la venidera, al mismo tiempo, la piedad es la única garantía de una vida venidera que aprovecha. Hay muchos logros y placeres en este mundo que ni siquiera pretenden ofrecer nada para la vida venidera. Y solo la piedad es el camino para la vida eterna y la felicidad. El pecado y el juicio no ofrecen nada para la vida venidera. Las genealogías y el linaje no ofrecen nada para la vida venidera. El éxito del mundo y las riquezas no ofrecen nada para la vida venidera. Ni la fama personal ni la belleza ofrecen algo para la vida venidera. Los logros en el aprendizaje o las artes no ofrecen nada para la vida venidera. 2. El vicio no se atreve a decirlo, nunca ha tenido el descaro de decir, haz el mal y vive en pecado, y la vida eterna vendrá de ello. No, el teatro a su puerta no le ofrece vida eterna, lo invita a una fosa. La casa de las comunicaciones maligna, la botella del alcohólico, el lugar de reunión de los que desprecian las normas, la habitación de la mujer extraña, ninguno de estos se ha atrevido aún a promocionar una promesa de vida como, si viniera entre las recompensas que pudieran tentar a sus devotos. A lo mucho, el pecado no te da sino burbujas y te alimenta de aire. El placer se desvanece y solo queda la miseria. Spurgeon. Porque esperamos en el Dios viviente. Este debería ser el gran lema de la vida cristiana. Como cuando David retó a Goliat en el nombre del Dios viviente. 1 de Samuel 17, 26 y 36. Para que nuestra confianza en el Dios viviente nos dé poder para lograr grandes cosas para su gloria. Pero nuestro Dios, en quien tenemos nuestra esperanza, es un Dios con un gran, cálido y amoroso corazón, un Dios que piensa, un Dios activo, que trabaja, un Dios personal, que se adentra en este mundo, y no lo deja seguir por sí solo. Y aunque sea un extraño en este mundo, así como su pueblo también es extraño y forastero debido a la revuelta que hicieron los hombres contra su señor feudal, este sigue siendo su mundo, y él sigue aquí. Spurgeon. El Salvador de todos los hombres. Esto hace énfasis en la idea de que la prioridad debe seguir siendo el mensaje de Jesucristo. No es que todos los hombres sean salvos en un sentido universalista, sino que solo hay un Salvador para todos los hombres, no es que los cristianos tengan un Salvador, y que los demás puedan tener otro. Pero presten atención al punto de Pablo, mayormente de los que creen. La obra de Jesús es suficiente para salvar a todos, pero solo efectiva para salvar a aquellos que han venido a Él por fe. 2. Lo que Dios planeó para todos, en realidad se los dio a aquellos que creen en Cristo, quien murió por los pecados del mundo, y probó la muerte por todos los hombres. Pues todos han sido comprados por su sangre para que todos puedan creer, y por consecuencia todos sean salvos. Aquellos que perecen, perecerán por su propia culpa. Clarke. 3. 11 a 16. Instrucciones personales. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Esto manda y enseña, esto tiene una nota de autoridad. Timoteo no debía tomar el púlpito con especulaciones y teorías de hombres. Él debía traer la palabra de Dios sin temor ante el pueblo de Dios y dejar que las semillas cayeran donde pudieran. Ninguno tenga en poco tu juventud, como Timoteo era joven,
Era vulnerable a los errores de la juventud que a menudo provocaban las críticas justificadas de los mayores. Para hacer frente a esto, Pablo lo llamó a vivir una vida tan consagrada que nadie pudiera tener en poco su juventud. Y la palabra juventud en el antiguo griego era usada para los adultos en edad militar, entendiéndose hasta los 40, Locke, citado en Earl. Parece que Timoteo tenía alrededor de 30 años en ese tiempo, pero Pablo tenía alrededor de 70, así que la juventud era algo relativo. 2. San Pablo le muestra a Timoteo un camino más excelente que la autoafirmación para mantener su dignidad, no darle a nadie motivos por falta de carácter para tener en poco su juventud. Wait. Cecinos ejemplo de los creyentes. La versión de King James en inglés dice sé un ejemplo de los creyentes. Otras versiones dicen, sé un ejemplo para los creyentes. La traducción de King James, un ejemplo de los creyentes es mejor. Hilbert. Y, sea un ejemplo con lo que dice, palabra, lo que hace, conducta, en amor, en actitud, espíritu, en fe, en el sentido de fidelidad y en pureza. 2. Estos son los criterios para evaluar a un pastor. Si él es listo, si es gracioso, si es buena onda, si se viste a la moda, si es popular, o si es cualquier número de otras cosas importa poco. Usted debe buscar un pastor que sea un ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 3. Así aprendemos lo tonto y ridículo que es que las personas se quejen de que no reciben ningún honor, cuando en realidad no hay nada en ellos que sea honorable, sino que más bien se exponen a sí mismos al desprecio por su ignorancia, el ejemplo de sus vidas impuras, su frivolidad y otras faltas. La única forma de ganar respeto es con virtudes excepcionales, las cuales nos protegen contra el desprecio. Calvin. De lectura, la exhortación, enseñanza. Estas son las cosas a las que Timoteo debía prestarle atención. Cada una de estas cosas están centradas en la palabra de Dios. Él debía ocuparse en estas cosas, tanto en su vida privada como en su ministerio público. No descuides el don que hay en ti. Timoteo fue advertido de no descuidar el don que Dios le había dado. Esto nos muestra que definitivamente cabía la posibilidad de que los dones y las habilidades en él pudieran ser desperdiciadas por la eternidad. Como en la parábola de los talentos, no debemos enterrar las habilidades que Dios nos ha dado. Y dones charismatos en el griego antiguo del Nuevo Testamento, y se refiere a la variedad de dones espirituales dados a Timoteo y a todos los creyentes. No descuides el don lleva la idea de que Timoteo había recibido dones sobrenaturales de Dios, y debía confiar en que Dios haría grandes cosas a través de él aprendiendo a fluir con el mover y la guía del Espíritu Santo. 2. Los dones de Dios gimen bajo nuestra falta de uso o del uso indebido. Con la imposición de las manos, Pablo pudo haber tenido en mente el servicio de ordenación de Timoteo, cuando los líderes de la iglesia le impusieron las manos y reconocieron el llamado de Dios en su vida para ministrar. Este era un evento que aparentemente fue acompañado por profecía. Y es evidente que los ancianos en la iglesia en Listra y Derbe se habían reunido con el apóstol Pablo cuando Timoteo estaba por dedicarse al servicio de tiempo completo y habían impuesto sus manos en él, encomendándolo a Dios en oración. Ironside. Ocúpate en estas cosas. Pablo llamaba a Timoteo a meditar en la palabra de Dios y en la obra de Dios en su vida. Esto no implica poner nuestras mentes en blanco, la meta de la meditación oriental, sino de llenar nuestras mentes con la palabra de Dios. Permanece en ellas. Timoteo fue animado a permanecer en ellas, a poner su máximo esfuerzo, y al hacerlo, su aprovechamiento sería manifiesto a todos. A menudo, el aprovechamiento no es evidente porque no nos entregamos por completo a la búsqueda de Dios y de su voluntad. Y muchas veces nos quedamos cortos de todo lo que podemos llegar a hacer para Dios porque somos pasivos en nuestra vida cristiana. Simplemente no nos entregamos por completo. Jesús advirtió sobre esta actitud pasiva en la parábola de los talentos, donde el siervo que no hizo nada fue duramente reprendido. 2. Pablo pudo decir, en 1 de Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo sabía que el crecimiento espiritual no era algo que solo sucedía, es un regalo de Dios, pero es concedido a aquellos que activamente lo buscan. 3. Como observó Alan Redpath,
Usted pudo haber salvado un alma pero haber desperdiciado una vida, pero ningún creyente debería quedarse contento en tal posición. Y, ten cuidado, Timoteo, y todo pastor, deben examinar constantemente dos grandes áreas de preocupación: su vida y su doctrina. No hacer esto significaría un gran peligro tanto para Timoteo como para aquellos en su congregación. Y, si no cuidaba de sí mismo, Timoteo podía sufrir un naufragio, como en 1 de Timoteo 1:19. Si no cuidaba de la doctrina, Timoteo podía dirigir a otros por mal camino o no acercarlos a la salvación de Dios. 2. Aquellos que oyeren, a Timoteo como pastor debían de escuchar la doctrina. El llamado principal de Timoteo no era para entretener o divertir, ni siquiera para ayudar con cosas prácticas, era presentar la doctrina bíblica y cuidar de esa doctrina. Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y así como la infidelidad o la negligencia de un pastor es fatal para la iglesia, también es correcto atribuir la salvación de la misma a la fidelidad y diligencia del pastor. Es cierto que solo Dios salva y ni siquiera la parte más pequeña de su gloria puede ser transferida al hombre. Pero la gloria de Dios en ninguna forma es hecha menos por su uso del trabajo de los hombres para otorgar la salvación. Calvin. Y, qué gran honor es para estos fieles ministros, que en un sentido sean como salvadores. 2. Porque así como la salvación de su rebaño es la corona de un pastor, todos los que perezcan serán demandados de las manos de los pastores negligentes. Calvin. 3. Hace muchos años la mitad de Hamburgo había sido quemada, y entre los incidentes que ocurrieron, está este. Una gran casa estaba conectada a un patio en donde había un enorme perro negro, y este perro negro ladró y aulló con furia a la mitad de la noche. Y fue solo con sus ladridos que la familia se despertó justo a tiempo para escapar de las llamas, y sus vidas fueron salvadas, pero el pobre perro estaba encadenado a su perrera, y aunque ladró y salvó las vidas de otros, él fue quemado. Oh, que ustedes que trabajan para Dios en esta iglesia no mueran de esta manera. No permitan que sus pecados los encadenen, de tal forma que mientras advierten a otros, ustedes mismos se pierden. Spurgeon. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.